Francamente, quiero decirles que estamos expectantes y con una gran alegría, porque el trabajo de nuestras compañeras, de nuestras jóvenes investigadoras, antes de que comience a salir a la calle como libro en las librerías y en los ámbitos de los derechos humanos, ya ha generado una gran expectativa, incluso en los medios de comunicación. Así que, bueno, para nosotros, Centro Cultural de la Cooperación, acá yo les voy a decir, se presentan una docena de libros por mes, como 100 por año, pero cuando se trata de investigaciones de nuestras o nuestros jóvenes investigadores, para nosotros es un gran motivo de alegría, es el fruto de un gran esfuerzo de ellos y ellas. Quiero también, y muy especialmente, agradecerle a los panelistas, a Estela, a Pablo Perel, el coordinador de nuestro departamento, y a los panelistas intelectuales, teóricos y luchadores de los derechos humanos en la Argentina. Así que bienvenidos a todos. Les reitero de nuestra felicidad por este encuentro, mis felicitaciones a las investigadoras del Centro Cultural, y ya los dejo con los panelistas. Buenas noches y gracias. Buenas noches a todos y a todas. En nombre del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, tenemos el honor de compartir, como bien adelantaba nuestro director Juan Carlos Junio, la presentación de un libro que es fruto de una investigación de largo alcance. Es un trabajo que se inició en el año 2007 a partir de una labor colectiva de 2 becarias del Centro Cultural que en ese entonces estaban cursando sus primeros tramos de la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, y que sin embargo decidieron vincular la parte académica con una cuestión de investigación sobre algunos sucesos terriblemente olvidados en el marco de la tarea científica. Estos sucesos tienen que ver, por supuesto, con el rol del Poder Judicial durante el genocidio, el rol de los juristas como actores legitimantes de un orden estatal terrorista y de un sistema de normas que en algunos casos aún perdura. Así que la tarea que emprendieron Sofía Lancilota y Lucía Castro Felló es doblemente destacable. Por un lado, desentrañaron aspectos ocultos y algunas complicidades silenciadas, y por otro, nos presentan un modelo a seguir para construir escenarios sin impunidad. Es decir, también nos aportan propuestas de trabajo en torno a la reconstrucción de una justicia legítima y verdaderamente democrática. No quería dejar de destacar la presencia en el panel de Estela Caloni, que claramente nos enorgullece y nos genera el compromiso de seguir trabajando en la misma senda, teniendo en cuenta que gran parte de los aquí presentes conocen su trayectoria. Solo me limito a destacar el orgullo que nos genera compartir este momento con ella y el prólogo al trabajo de Justicia y Dictadura, y también la presencia de los doctores Parenti y Nicholson como representantes activos de un Ministerio Público Fiscal comprometido con la defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Ellos, como reales protagonistas de los juicios que se llevan adelante en estos tiempos, tienen también un rol protagónico en la batalla de ideas, y no solo se expresan a través de sus dictámenes, dan expresión en ámbitos académicos y en ámbitos como el que hoy compartimos. Por último, quería agradecer, por supuesto, a las autoridades y a los compañeros del Centro Cultural que nos acompañaron durante toda esta tarea, y destacar que la investigación
tiene, por supuesto, puntos de contacto con trabajos previos, por ejemplo, el que desarrolló el doctor Carlos Zamorano, aquí presente, editado por la clásica editorial Cartago, también las investigaciones que José Ernesto Schulman tiene a su cargo desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y tantos otros compañeros y compañeras del IEM y otros organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales aquí presentes. Así que para pasar la palabra a Estela Caloni, les pido por favor un aplauso a las autoras y espero que... Bueno, buenas tardes, qué bueno que acá están, hay tantos acompañando, algo que no es común. Estas dos jóvenes, tenemos varias celebraciones que hacer. Primero, estas dos jóvenes que son profundidad, son importantísimos como homenaje a todos los que no están, de las tantas dictaduras que tuvimos, porque nunca debemos olvidar que esto no empezó en 1976, que como que terminó con ese mundo de horror, pero cuántas dictaduras se vivieron, y que estas jóvenes, que creo que no, que son de muy poca edad, que no vivieron ese periodo, hayan podido hacer este esfuerzo y desentrañar con tanto nivel y con tanta belleza, a pesar de ser un tema muy difícil. Y me refiero también agradeciendo que sea acá en el Centro de la Cooperación, que también da estas oportunidades a los jóvenes, porque los jóvenes, hay jóvenes valiosísimos. Yo que voy a algunas universidades estoy viendo unos jóvenes maravillosos que no tienen oportunidad alguna, no tienen ninguna oportunidad de mostrar su trabajo, y están haciendo trabajo de un valor extraordinario. Entonces eso, la recuperación de una fuerza editorial nuestra, ya que todas las editoriales que nosotros admirábamos y queríamos que eran nuestras ya están entregadas y son de otro mundo, y no van a dar oportunidad a nuestros jóvenes, porque la idea es no descolonizar, no permitir que se descolonice nuestro pensamiento y nuestras ideas y nuestras actitudes. Al contrario, necesitan cada vez recolonizar conciencias para los proyectos
que vienen detrás de todas esas nuevas ideas de fundaciones que nos ofrecen mucho desarrollo, mucho encantamiento, muchos espejitos, pero que en realidad tienen un propósito nefasto. Entonces, creo que, no quiero decir mucho porque son ellas las que tienen que hablar, pero creo que dos cosas me impactaron mucho, que no se dicen normalmente. En este libro, en que ellas desnudan la sombra de las democracias falsificadas o de los elementos de la justicia que realmente, y estoy hablando ante gente como que yo quiero tanto como nuestro querido amigo Zamorano, que es un hombre que ha luchado tan silenciosamente tanto tiempo. Y que sigue con la misma energía peleando aquí. Bueno, de esas falsificaciones a mí me parece que ellas nos dan el ejemplo de lo que es la resistencia de vida. Así como nosotros tienen la obediencia de vida, nosotros tenemos que hacer la resistencia de vida, para que nada se olvide, para que de todo eso tengamos un aprendizaje, y nada mejor que, como dicen ellas, que existe un tipo de garantía pasiva en esto de la justicia, en que al olvidar su deber de actuar, investigar, cumplir con el rol asignado por la sociedad en situaciones como estas, cautivas del poder ilegalmente ejercido, al omitir su responsabilidad, incluso humana, de actuar ante el crimen, los jueces terminan siendo responsables de la comisión, en estos casos, de delitos de lesa humanidad, cuya impunidad protegieron y encubrieron. Y esto lo dicen ella, en el contexto terrorismo de Estado, esa omisión al deber de cuidado que especialmente le compete al juez constituye un delito por omisión de lesa humanidad. Me parece que es tan correcto hablar de estos delitos de lesa humanidad cometidos por los jueces en su momento, porque eso como que se borró, como que se desapareció toda posibilidad de cuestionar a ese sistema, esa estructura de justicia que en muchos casos pertenece al pasado. Y luego lo que ellos hablan, la importancia del triunfo de la verdad para desconstruir el discurso que se abre paso del terrorismo de Estado y de algún modo se autolegitima. Fíjense, con estas dos ideas, y son muchas más, pero solo ellas los van a expresar mejor que yo, pienso que este libro se va a convertir en un clásico de un momento histórico donde dos jóvenes mujeres se deciden a escarbar en lo profundo y no en la banalización que se hace por los medios del tema de la justicia. Precisamente es todo lo antibanalización este libro, es todo un esfuerzo concreto para ayudarnos a entender que sin que cambiemos esa estructura de justicia vaciada en muchos aspectos, inclusive humanamente vaciada, la impunidad no se podrá ir entre nosotros, y nosotros que sigamos con impunidad, pues nunca más volver a vivir en una sociedad marcada por la impunidad y por una justicia ausente de sus principales deberes, porque pertenecen a unas estructuras huecas del pasado, huecas pero cargadas de horrores, de complicidades que nunca más deberán ser. A ellas les debemos este esfuerzo y nos dicen que hay una oportunidad para esta transformación que tanto necesitamos. A estas jóvenes todo nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por haberse puesto en esta tarea que, fíjense qué curioso, nadie asumió, y que ellas ahora nos han entregado a todos nosotros para que nosotros sepamos qué hacer frente a esto. Tenemos mucha información para esa resistencia de vida que debemos hacer. Gracias.
gracias, Estela. Ahora vamos a escuchar al doctor Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad. Bueno, buenas noches. Es un honor para mí estar presentando este libro por el tema y bueno, pues se trata de dos jóvenes abogadas, una de las cuales trabaja con nosotros en la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo Estado. Una unidad que se formó hace algo más de un año, así que bueno, hace algunos meses, todavía recuerdo la entrevista con una joven abogada que se venía a postular. Y bueno, ante mi pregunta de si le interesaba el tema, de si tenía algún vínculo con... Bueno, me salió con nada menos con que estaba terminando un libro sobre justicia y dictadura. Así que obviamente la contratamos. Pero bueno, más allá de esta anécdota y de tratarse de dos jóvenes abogadas, más allá del dato valioso de la juventud, como decía Estela, de la juventud que se involucra en estos temas, yo creo que aparezcan obras sobre este tema no es algo que sorprenda. Y de algún modo refleja los avances que Argentina viene haciendo en materia de juzgamiento. Hoy en día estamos pudiendo cuestionar no solo las causas judiciales, sino socialmente, esta idea que yo creo que todavía pervive, de que la dictadura fue el poder militar, ¿no? Y en ese esquema, la justicia, el sistema judicial sería un actor que fue, digamos, avasallado por un poder omnímodo, un poder impotente, digamos. Y creo que este es un mito que está bastante instalado desde la vuelta a la democracia y que hoy pervive de una manera, yo diría que fuerte, ¿no? Todavía. Y creo que esta lógica de describir al sistema judicial como un sistema que fue avasallado por un poder omnímodo, por un lado es perversa esta lógica, porque invierte los roles. O sea, no solo es exculpatoria del sistema judicial, sino que además pretende colocarlos como víctimas. Es decir, fuimos avasallados por un poder omnímodo que nos dejó impotentes en la labor judicial propiamente dicha. Y además es totalmente falaz. Los hechos que ya se conocían durante la dictadura, o durante los primeros años de democracia, y más aún hoy con el correr de los juicios, demuestran que esto es una falacia. Y además es falaz si no tiene en cuenta la historia del Poder Judicial en Argentina, que fue un poder que en general, históricamente, toleró dictaduras y toleró los peores atropellos, ¿no? Y uno puede recordar rápidamente algunos hitos, puede recordar las acordadas de los años 1930 y 1943, que convalidaron y reconocieron golpes militares. Puede recordar la matanza en los basurales de José León Suárez, que narra Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Una causa que quedó impune gracias al sistema judicial, gracias a una Corte Suprema y a un Procurador General que se llamaba Sebastián Soler y que dictaminó a favor de la competencia militar. Un jurista que uno en la facultad lo estudia como un gran prócer. Entonces, todo esto que estamos haciendo hoy en Argentina creo también sirve para revisar estas cosas. ¿Quién es quién? ¿No? ¿Qué clase de profesores tenemos en la facultad? ¿O qué clase de educación nos da la universidad? Que solamente nos da un aspecto de alguien. Así, solamente tenemos el aspecto de Soler jurista, pero no Soler actor social, ¿no? ¿Qué hizo Soler con su profesión? Podemos recordar en 1971 el Camarón, un tribunal especial claramente persecutorio que toleró torturas a perseguidos políticos. Podemos recordar la masacre de Trelew en 1972. Acá hay un fiscal que estuvo acusando en ese juicio, el doctor Dante Vega, hoy fiscal contra los ex jueces en Mendoza. Esta masacre fue tolerada por el juez Quiroga, un juez del Camarón, un juez que hasta hace poco tenía una placa en la Cámara, en lo criminal de la capital, y hubo un gran debate para sacar la placa. Es decir, todavía hoy se discutía si había que mantener o sacar la placa de un juez que había tolerado esta masacre. Uno puede ver en 1973, con el gobierno de Cámpora, ¿qué hace un sector de la justicia? Se va, se acoge a una jubilación. Una jubilación que fue especialmente prevista justamente invitando a la huida para renovar. Pero se van
por un tiempo, porque en 1976 vuelven. Porque la dictadura, una de las primeras cosas que hace es no solo destituir a los miembros, a los integrantes de la Corte Suprema y de los más altos tribunales, sino que pone en comisión a los jueces, los cesantea, y se ocupa de estudiar qué jueces iban a seguir y qué jueces no. Y esto ocurrió sobre todo en la justicia penal, justamente por ser una justicia clave, no solo para utilizar la justicia penal como instrumento de represión a perseguidos políticos, sino para encubrir los crímenes que ya planificaba cometer. Este regreso de funcionarios claramente adeptos ideológicamente al régimen y esta selección que hizo la dictadura es un dato fundamental para desmitificar esta idea de que el Poder Judicial fue un poder que estaba ahí y que fue avasallado por la dictadura. Hoy, con el correr de los juicios, podemos conocer bastante más, ¿no?, que hace algunos años, o podemos confirmar lo que ya sabíamos, mejor dicho, documentadamente. Y hoy podemos ver que no solo hubo un rechazo sistemático de habeas corpus, muchas veces con costas, más de 8.000 en Capital, más de 5.000 en la provincia de Buenos Aires. Tenemos noticias de jueces que toleraban las detenciones de presos que estaban a su disposición en lugares totalmente en condiciones inhumanas, que declaraban bajo torturas, declaraciones que incluso después ellos mismos convalidaban judicialmente para las causas en contra de ellos. Una gran cantidad de cadáveres que aparecían en la vía pública sin explicación alguna. Tenemos el caso de la morgue, muy bien reflejado en el libro de María José Serraberuz. Una morgue que fue utilizada para la represión ilegal mientras los jueces miraban para el costado. Una morgue que estaba claramente bajo disposición judicial. Casos de apropiación de niños. Tenemos muchos niños que fueron entregados a sus familias de destino, a sus familias apropiadoras mediante un trámite de adopción por jueces que nunca se preocuparon por averiguar cuál era su familia biológica. No preguntaban si había un habeas corpus donde algún familiar decía que faltaba un chico. O incluso había hechos notorios, una masacre, reventaban una casa, salían los diarios, que habían matado a 3 o 4 personas, que había un chico. Claramente ese chico venía de ese lugar y el juez borraba todo rastro para evitar su posterior restitución. Es decir, que hay un gran abanico de casos, hoy muy documentados, que demuestran que la conducta del Poder Judicial, del sistema judicial, no solo jueces, fiscales y defensores también, no solamente fueron pasivos, también interrelacionaron de una manera muy directa con los mecanismos del terrorismo de Estado. Los operativos Ventilador en Córdoba, por ejemplo. Presos que supuestamente eran trasladados en un traslado penitenciario, que después se querían escapar, o que supuestamente los venían a liberar, y se armó un tiroteo y murieron. Historia repetida en Córdoba, en masacre de Margarita Belén, en Palomitas, en Salta. Ahora, bueno, tenemos mucha evidencia de esto. Ahora, ¿qué avances podemos lograr a nivel de juzgamiento? Bueno, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que la impunidad no es como un dique que un día se rompe y ya el agua inunda todo el terreno. Son pequeños territorios que vamos ganando, ¿no? Es como que hay como círculos concéntricos de impunidad que hay que ir venciendo. No es lo mismo jugar a un policía que jugar a un militar de alto rango. No es lo mismo jugar en una provincia que en otra. No es lo mismo jugar a actores, ex miembros de las fuerzas represivas que actores civiles. No es lo mismo jugar a un militar que a un ex juez o a un empresario. Entonces, hoy en día estamos en el periodo de todavía consolidar este proceso de justicia y venciendo resistencias enormes. Resistencias sociales y resistencias dentro de las propias estructuras judiciales. Y bueno, y todavía también, digamos, combatiendo contra este mito, que yo creo que tiene una operatividad real, este mito de que la justicia, de que los actores judiciales fueron víctimas, también ellos, de un sistema que los oprimió. Y yo siempre, ahora no puedo evitar pensar en el fiscal del juicio de las juntas. Cada vez que veo a ese fiscal diciendo nunca más, lo que pienso es que ese nunca más también va para él. Es decir, es un mensaje, la justicia se tiene que decir a sí mismo nunca más. Y él no solo pudo ser fiscal del juicio de las juntas, habiendo sido fiscal federal, un puesto clave, y habiendo rechazado decenas de habeas corpus,
sino que además es un referente moral hoy para mucha gente en la justicia. Hasta el punto que salen a radio, escriben notas en los diarios o dan reportajes donde cuestionan los juicios que estamos haciendo hoy. Yo creo que un aspecto muy valioso del libro de Sofía, de Lucía, es que no solo aborda los casos históricos, como bueno, en tal momento pasó tal cosa, sino que lo va contando de una manera muy dinámica y entremezclando los hechos con la historia de la investigación. Es decir, el libro no se ocupa solo de tratar cuál fue la actitud de funcionarios judiciales durante la dictadura, sino cuáles son las dificultades que tenemos hoy para juzgar y por qué, ¿no? Y explican muy bien también la continuidad de los actores judiciales, esto que a mí me gusta llamar endogamia judicial, ¿no? Es decir, este sistema endogámico, bueno, como muchos otros, donde los apellidos se repiten, un sistema donde se entra por amiguismo, donde hay deudas que todavía hoy se pagan, y por eso es tan difícil juzgar a muchos actores. Por eso es tan difícil fue difícil juzgar al ex juez Brusa. Hubo una cadena de excusaciones. Más de 20 jueces se excusaron porque eran amigos o le debían algún deber de lealtad o gratitud. Lo mismo pasó con el juez Lona en Salta. Tuvimos que llevar un fiscal de la capital federal porque no quedaban jueces ni en Salta y Jujuy. Todos se excusaban porque habían entrado a la justicia gracias a este juez. El libro recoge muy bien estas historias y las cuenta, y es un libro que está actualizado prácticamente hasta hace unos meses. También cuenta casos de apropiación de niños, y por supuesto trata el caso de Mendoza, un caso que para mí es emblemático, porque el caso de Mendoza permite ver varias cosas. Permite ver no solo cuál fue la actitud del sistema judicial frente a las víctimas que se presentaban, no solo se negó a investigar privaciones de la libertad, torturas, robos a los domicilios, o el caso de Luz Feingold, que tomó una declaración tomada a una menor de edad de 17 años que declaraba torturas y violaciones, infringiendo la ley de tratamiento de los menores. El caso de Mendoza no solo demuestra eso, sino que demuestra la continuidad entre esos actores y el sistema posterior. Aquellos actores judiciales, hasta hace muy poquito tiempo, eran los dueños de la jurisdicción. Estaban en la Cámara Federal y ellos hacían y deshacían, nombraban con jueces. Obviamente en Mendoza no se podía hacer justicia, no avanzaban los juicios, y eso no era casualidad. Cuando nos pusimos a ver los expedientes con un equipo de investigación, primero liderado por Omar Palermo y luego integrado por Dante Vega, claro, ahí quedó en evidencia cuál había sido el rol de ellos. ¿Por qué se oponían tanto a la investigación de los hechos? Y hay que decir que tuvimos muchas dificultades también puertas adentro, en el propio Ministerio Público. O sea, desde Buenos Aires, desde la unidad que monitoreaba los juicios, digamos, también teníamos hipótesis de conflicto con nuestros propios fiscales, ¿no? Así que la llegada de Omar Palermo y Dante Vega realmente fue para nosotros un hecho providencial que nos permitió empezar a dar vuelta a la balanza. Y la verdad pusimos mucha energía en Mendoza. Mendoza fue una obsesión para nosotros. Y bueno, no queríamos perder esa batalla en Mendoza. Nos parecía que esa batalla no se podía perder, que era una batalla clave. Y bueno, hubo que trabajar mucho. Estuvimos muy solos también en lo institucional, esto hay que decirlo. Y yo recuerdo mucho una reunión en la Corte Suprema, en esta comisión interpoderes que se armó, donde había un representante de la Corte, del Ministerio Público, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores, de Diputados, discutiendo qué barbaridad lo de Mendoza, entre nosotros, qué barbaridad, así, todos coincidiendo en un diagnóstico que parecía un diagnóstico oficial, ¿no? Me acuerdo que salimos por la escalinata del Palacio de Tribunales y ¿con quién nos cruzamos al lado? Con el presidente de la Cámara de Mendoza, que iba a hablar con alguien de la Corte. O sea, esto que hablan de la puerta giratoria, las múltiples puertas, esto también sucede acá. ¿Y cuál fue la actitud del Consejo de la Magistratura? Bueno, finalmente se hizo el juicio político, el jury, a Romano y a Miret. Pero lo hicieron contra su voluntad, lo hicieron porque no les quedó otra. A mí me consta la lucha que tuvimos que dar para que los consejeros dejaran de lado los acuerdos políticos espurios que muchas veces traban las denuncias fundadas que hacemos querellantes y que hacemos del propio Estado, del Ministerio Público. Hicimos muchas denuncias fundadas que no avanzaban. Y fíjense lo que pasó en Jujuy, por ejemplo, con el caso de Olivera Pastor. Muchos lo recordarán porque en algún momento era famoso, nosotros nos encargábamos de hacerlo famoso.
Era un secretario a cargo de un juzgado que decidió que las causas en Jujuy no iban a avanzar. Y punto. Y se sentó ahí arriba del expediente. Y no había manera de avanzar. Imagínense ustedes. La Procuración General, el Ministerio Público, artículo 120 de la Constitución, toda la institucionalidad que usted quiera, tirada arriba de un secretario a cargo de un juzgado, no lo podíamos mover. No podíamos hacer andar ni los expedientes, ni nuestra denuncia ante el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, un día Milagro Sala metió 80.000 personas en el juzgado. Y ahí renunció. O sea, fue un caso que se resolvió por presión social y por la propia dinámica social de los hechos, pero institucionalmente no hubo respuesta. Entonces yo creo que los juicios de lesa humanidad, entre otras virtudes que tienen la virtud de mostrar la realidad del sistema judicial. Los juicios de lesa humanidad desnudaron la realidad del sistema judicial y lo pusieron en crisis. Así que yo creo que este libro sale en un momento justo. Sale en un momento en que los juicios están en pleno desarrollo, en un momento que estamos tratando de avanzar frente a los jueces, y en un momento donde se está discutiendo el sistema judicial, las reformas que hay que hacer. Reformas que fracasaron hace un año, quizás los proyectos no eran los mejores, podemos pensar otros, pero bueno, la necesidad de democratizar la justicia está ahí, ¿no? Así que yo creo que este libro es un material muy valioso, no solo para el que quiera estudiar la historia argentina, sino que yo lo veo como una herramienta de lucha, una herramienta política, para cambiar la justicia y lograr una justicia de una vez al servicio de la democracia y del pueblo. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar como alguien que entró en esos años en el Poder Judicial. Yo entré en noviembre del año 77 y pertenezco a la familia judicial, ya que conozco de adentro toda la historia, ¿no? En muchas de las historias, de los cuentos, de las anécdotas que figuran en ese libro, las conocía y a los personajes los he conocido también. Yo creo que el 24 de marzo posiblemente la inmensa mayoría del Poder Judicial haya estado muy contento y haya celebrado, y la gran mayoría quedó en realidad en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es una estructura que se mantiene en lo esencial, se mantiene inalterable, y bueno, fueron las discusiones que dimos el año pasado también, ¿no? Tal vez ya no es esa minoría social de los años 20, 30, después, pero va captando a sectores que van ingresando, y la forma de actuar, la mentalidad, se va transmitiendo a la mayoría de los que van ingresando. Los hay mejores, los hay peores, en gobiernos democráticos pueden cambiar cosas, pero en lo esencial se va manteniendo, ¿no? Yo también había pensado en esto de lo de Soler, porque yo aprendí por Soler, porque mi padre también estudió por Soler, y creo que muchos estudiamos por Soler, y era un poco el maestro del derecho penal liberal, y no solo los dictámenes, sino que, por ejemplo, la noche del 9 al 10 de junio del año 56, él estaba en el comando que estaba listo para fusilar gente, que se fusiló gente y después lo avalaron fusilamientos sin ley, sin nada, crímenes terribles, y ese era el hombre que era la gran autoridad del derecho penal en la Argentina, ¿no? Y Alfredo Orgaz, que era el presidente de la Corte, por supuesto avaló todo eso. A los 3-4 días le dijo a Aramburu y a Rojas que no maten más, porque ya después ahí no iban a poder mantener las apariencias de igual forma. Y el 24 de marzo, por ejemplo, por lo que yo sé, mantuvieron, durante los días que no funcionó el Poder Judicial, mantuvieron 2 jueces de instrucción. Uno de ellos era la doctora Servini de Cubría, para ver cómo la continuidad se va manteniendo. Y después, bueno, no sé qué porcentaje se mantuvieron en otros fueros. En el federal fue el único fuero donde yo creo que sacaron a todos. Acá en la capital eran 4 jueces, de los cuales uno, Nochetti Fasolino, se tuvo que ir del país y murió en el extranjero. Otro se fue a su casa tranquilo. Otro, que era un tío mío, porque yo entré a la justicia, lo pasaron a instrucción. Y el otro era Zaffaroni, que hacía poco había asumido como juez federal y pasó a sentencia. Entonces, bueno, sí, siempre ha sido el fuero federal el que han querido mantener más dominado, ¿no? Pero en general había un consenso, digamos. Bueno, Trasera era secretario, pasó a fiscal. Y los personajes, bueno, algunos se mencionan ahí. Márquez, por ejemplo, que no queda tan mal parado en la anécdota que se relata en el libro, pero Márquez se sabía que era el ejército y un sector de ejército. El sector de ejército que en ese momento se consideraba el duro.
el blando era Videla, supuestamente, así que imagínense, respondía a Ibérico Sangén y tenía a un hijo de Sangén y a un sobrino, al hijo del otro general, que después fue ministro de Galtieri, lo tenía como secretario. Marco respondía directamente a eso, no solo en la actitud de los habeas corpus, sino me acuerdo un cuento una vez, un hecho, un caso de un joven que aparece atado con un documento, aparece atado en la calle, ¿no? Y con un documento donde él relata todo tipo de actividades, como decían, subversivas. La policía lo detiene, lo lleva y Marquardt lo procesa por ley 2840 y le tiene en cuenta la confesión que tenía firmada esta persona que aparece atada ahí. O sea, ese es el nivel, digamos, del juez. A Sarmiento, Rafael Sarmiento se lo menciona ahí, una anécdota que yo se la escuché directamente al abogado que participó en esa reunión con Sarmiento. Este abogado era el abogado del teniente coronel Alberte, que había sido delegado de Perón, y que la noche del 23 al 24 de marzo cae un grupo de militares hacia su departamento, en la avenida Libertador, y lo tiraron por la ventana, literalmente, lo mataron ahí. Y el abogado la causa la tenía Sarmiento, y Sarmiento le dice directamente, eso es lo que hay que hacer con todos los peronistas, tirarlo por la ventana. Y ese era el juez. Se sacó la causa encima, la mandó a los consejos de guerra, como jugaba entonces militar, no me acuerdo cómo era el tema, y recién en el año 84-85 volvió a la Justicia Federal, que ahí la pude ver, y ahí yo era empleado, y ahí conocí al abogado y me contó esa anécdota. Sarmiento, afortunadamente, en estos días he leído que en La Plata la Cámara revocó una decisión del juez, que los fiscales habían pedido la indagatoria, por otro hecho que podemos ver cómo actuaba, ¿no? O sea, Ramón Miralles era ministro de Economía del final del gobierno de Calabró, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y le empieza a desaparecer toda la familia, creo que hasta el chofer le desapareció, y él presenta un habeas corpus preventivo en el juzgado de Sarmiento. Va a ver el resultado y lo detienen ahí. Sarmiento le había avisado a Camps y lo detuvieron ahí, estuvo desaparecido no sé cuánto tiempo y después él fue legalizado y lo tuvieron preso creo que más de un año. Fue un caso de la causa 13, recuerdo. Ese era el juez federal. Ojalá en la causa esta ahora se haya indagado y pueda responder, porque yo siendo empleado también, tuve otra causa en la que ahora se ha reactivado, pues una causa del Banco de Hurlingham, unos empresarios y banqueros que habían sido secuestrados, y que ahora el doctor Rafeca la reactivó, pero procesó a todos menos a Sarmiento. Yo en su momento había conseguido que se le indague a Sarmiento, pero ahora eso no ha avanzado, porque él estuvo en Campo de Mato, con gente que estaba secuestrada y él estuvo ahí presente, entonces, y no lo negaba. Entonces creo que más prueba que eso no se necesitaba. Como anécdota semilla, bueno, el tema de los habeas corpus está bien tratado ahí, o sea, digamos, había dos situaciones distintas. Uno, los habeas corpus que se presentaban siempre por los desaparecidos, ¿no? Que se mandaban los oficios, los teletipogramas, me llamaba, se mandaba a los ministerios, al Ministerio del Interior, a la policía, a las tres armas, creo que después se centralizó con el Estado Mayor Conjunto, y se respondía que no había interés en la captura, y entonces se rechazaba. Hubo excepciones, como el caso que cuentan ahí, que intervino Zaffaroni, que investigó. Creo que hubo un caso, me parece que fue el de Smith, Oscar Smith, el dirigente de Luz y Fuerza, que la Corte decidió que se investigara y se avanzó un poco, pero bueno, un poco. Digamos, se siguió investigando sin poder llegar a nada, porque no se sabe exactamente dónde lo mataron a Smith ni qué pasó con él. Y después está el caso de los habeas corpus de las personas que estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo, que al inicio de la dictadura fueron miles y siguieron siendo miles durante varios años. Y eso era automática la negativa. Directamente consideraban que no, si el Poder Ejecutivo decía que esas personas eran subversivas, entonces no había vuelta que darle. Pese a que se había cambiado, directamente se había borrado un artículo de la Constitución en el que tenían la opción para salir del país. O sea, yo me acuerdo haber estudiado el control de razonabilidad en las detenciones, que eso venía de las épocas de estados de sitio, dictaduras o gobiernos civiles con estados de sitio, y que los jueces controlaban la razonabilidad de la detención, si el tiempo que llevaba detenido, por la situación que fuera, para poner algún límite al Poder Ejecutivo, porque se supone que el presidente, sea dictador, lo que fuera, no puede condenar, no puede aplicar pena. Bueno, hay personas que tuvieron 8 años detenidas de disposición del Poder Ejecutivo, o sea, les aplicaron sin juicio una pena altísima.
y sin embargo lo negaban directamente. Y me acuerdo haber preguntado a un secretario por qué lo negaban y decía, pero si la CIDE dice que tiene información de que es subversivo y listo. Y no averigua más, no nada. Bueno, yo por suerte tuve después, a partir del año 79, 80, un juez que, porque siempre hay matices, siempre hay diferencias, y un juez, el doctor Narváez, que entró por el grupo de Smart, o sea que era, digamos, lo peor del Camarón, pero después empezó a poner algunas actitudes rebeldes y concedió habeas corpus, bueno, entre ellos a Carlos Menem, al sindicalista de Luz y Fuerza, de Luz y Fuerza, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, Julián, bueno, no, y a varias personas más. Después terminó yéndose con una situación de escándalo de renuncia, declarando inconstitucional el estado de sitio, y me consta que no fue un cambio que se dio a partir de que después de Malvinas hubo enseguida, como siempre pasa, el que empieza a acomodarse. Me acuerdo Dibur, otro juez emblemático, que Dibur era, así como Marco haría Saint-Jean, Dibur era la policía. Entonces, todo el mundo sabía, hasta en épocas más extendidas ya hasta se la regalaba un patrullero de juguete. Y bueno, y Dibur, cuando ve que se viene democracia, encontró que tenía la causa de la AAA guardada por ahí, la reactivó y empezó a tratar de hacer algo. Y yo sé que llegó hasta el Congreso el pliego en la época de Alfonsín, después se lo frenó, y después volvió en otro periodo, en otro gobierno, volvió a estar ubicado en el Ministerio de Justicia, con bastante poder. Porque se reciclan mucho, ¿no? Bueno, y así muchos personajes que tuvieron un papel lamentable, o sea, que eran incapaces de, aunque sea, preocuparse por esas personas me acuerdo, día 29 se presentaban las madres los habeas corpus. Se habían juntado un día para que tuviera más peso, ¿no? Y yo me acuerdo cuando entré ahí, yo no entendía nada cómo funcionaba esto de los habeas corpus, y me acuerdo que la empleada que llevaba eso directamente se ponía de mal humor de tener que tramitar los habeas corpus. Terminó casándose con un militar. Y en general les diría que en federal por lo menos el ambiente ese se mantuvo mucho tiempo. Yo me acuerdo ya en la época de Alfonsín, en la época de las sublevaciones carapintadas, de haber estado reunido con el juez, que en ese caso era Blondi, y con 2 o 3 empleados más, y que parecíamos nosotros los conspiradores, el grueso de la gente de juzgado, de secretarios hasta empleados, que directamente están esperando el triunfo de la rebelión carapintada, porque realmente, ideológicamente, ellos están totalmente de acuerdo con eso. O sea que todas esas cosas continúan, y bueno, y todo lo que recién contaba Pablo sobre la resistencia dentro del Poder Judicial y de los fiscales para avanzar en las causas de lesa humanidad, se explica por eso, porque evidentemente hay una continuidad que es ideológica, de compromiso con cierta visión del país y de una gran hipocresía, porque lo de Soler, o sea, con un pensamiento que parecía que nunca podría aprobar esto, pero sin embargo, en el fondo, cuando está en cuestión algunos aspectos del tipo de sociedad que él quiere, es capaz de apoyar cualquier cosa. Y eso pasó con muchos personajes. Y bueno, y después están los que después hicieron algunas cosas buenas, como hablaba de Trasera, yo lo aplaudí cuando fue lo del Nunca Más y lo fui a saludar, y él me dijo que del Fuero Federal le habían retirado el saludo casi todos. O sea, la mayor parte de la gente no apoyaba eso. Él, claro, lo consideraba un traidor porque, bueno, obviamente él había integrado todo eso y después había tenido esa actitud. Bueno, historias como esas están llenas, lamentablemente. ¿Cómo hacer para cambiarlo? Es difícil. El año pasado tuvimos fuertes discusiones, fuertes debates para cambiar esta estructura que en el fondo yo creo que es pre-revolución francesa en algunos aspectos, y que la gente que se va incorporando es como que va adoptando, en su mayoría, por supuesto, hay de todo, va adoptando las conductas y las mentalidades, y eso es lo difícil de cambiar, ¿no? Creo que en los casos de los juicios a veces he visto actitudes hasta de empleados jóvenes donde realmente sienten como una carga la existencia de estos juicios, y si fuera por ellos no los harían ni los avalan,
que no les queda más remedio que aceptarlo, desde jueces hasta fiscales, hasta, bueno, los fiscales en general, los que estamos interviniendo estamos más comprometidos, pero hay muchos jueces que actúan porque les tocó y no les queda otra, pero quisiera ver qué pasa después si cambia la situación. Bueno, realmente creo que el libro este es muy útil porque al dar varios ejemplos de cómo ha funcionado esta maquinaria en esos años, creo que permite ir entendiendo por qué funciona en otros aspectos también el Poder Judicial, ¿no? Porque eso tiene que ver con una dictadura, pero bueno, hoy día vemos no solo hablando de lesa humanidad, en los juicios de lesa humanidad, sino en otros aspectos como, bueno, todos los que estamos con años ahí en el Poder Judicial, hemos tenido diálogos con colegas, con personas que avalan en la actividad diaria cualquier tipo de atropello de parte de la policía y que eso es lo que permite que muchas veces ocurran las cosas que ocurren, ¿no? Cuando uno ha tenido que enfrentar situaciones de gatillo fácil, situaciones de abusos policiales, y a veces ha encontrado con que algún juez asombrado de que uno quiera avanzar en esos temas, porque una jueza me llegó a decir cómo a un comisario que había fusilado a un joven, y cómo me voy a meter con la gente con la que trabajamos todos los días. Bueno, sí, había que meterse. Bueno, agradezco a las chicas por haberme invitado a decir unas palabras acá y espero que el libro adquiera una difusión como corresponde. Bueno, muchas gracias por todas las palabras hermosas y por las anécdotas, que fueron muy interesantes y enriquecedoras. Bueno, me toca contar un poco de qué se trata esto. En realidad, este trabajo empezó en el 2007 y el puntapié inicial fue Universidad y Dictadura, que es un libro que van a encontrar allá afuera, que pueden comprar acá o en cualquier librería, que lo escribió Pablo Perel con Martín Perel y Eduardo Raíces. Es un trabajo muy interesante sobre lo que fue la Facultad de Derecho antes y en los inicios de la dictadura, es decir, en la primavera y después cuando empezó el golpe, cómo se modificó particularmente la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero como reflejo de lo que fue la academia en esos años. Ese fue el disparador, decimos que es la saga porque de alguna manera después del libro de Miñones de Iglesia y Dictadura vino Universidad y Dictadura y bueno, nosotras ahora tenemos el orgullo de ocuparnos de la justicia. Y empezamos en el 2007 pensando un poco en la complicidad civil en general. Nos dimos cuenta, bueno, gracias a Beatriz Raslan, que en ese momento nos guiaba, que era un poco ambicioso e inabarcable y que de hecho mucho de eso ya estaba investigado y que como objeto de estudio quizá no era el apropiado. Entonces nos sugirió acotarlo a esto que es el Poder Judicial, en términos genéricos, o a la Corporación Judicial, pensando también en los ministerios públicos y en los abogados en general. Así que en el 2009 empezamos a investigar esto y a relevar los casos que nos parecieron más emblemáticos para dar cuenta del compromiso activo de algunos integrantes de esas instituciones, de esa corporación, pero también de la corporación como conjunto, tanto del compromiso activo con lo que fue el régimen como con sus intereses, porque sabemos que los intereses del golpe eran más que nada en términos políticos y económicos la instalación del neoliberalismo, y creemos que esa era la voluntad que tenían tanto los militares como los grupos económicos, la Iglesia, el Poder Judicial. Así que bueno, más o menos eso y lo que fueron contando los presentadores es lo que está acá. Bueno, nada, está buenísimo que esté acá. Voy a intentar decir algo de así unas anotaciones que había hecho. En realidad nuestra idea era... Hola, ahí está. Bueno, nuestra idea era que pudieran venir testimoniantes también, como justamente para no tener que hablar propiamente del libro, sino de circunstancias que
inclusive nos hemos encontrado en todo este camino. Además, digo, lo que mencionaba Sofi, el proceso de laburo y todo, tiene que ver con que se nos ha dado cierto espacio como para trabajar. Nosotras también somos operadoras jurídicas y ahí había como una especie de doble dificultad, era bueno, encarar el laburo desde el propio rol de operadoras jurídicas, que inclusive fue posterior en ambos casos a cuando empezamos a laburar, pero que influyó definitivamente en este trabajo. Y por otro lado, esta cuestión de laburar en la justicia y al mismo tiempo intentar hacer un laburo de investigación, digamos. Que digamos, no tenemos una dedicación exclusiva a investigación, pero sí entendemos que hemos intentado como conjugar las experiencias de ambas cosas, digamos. Y bueno, lo que había pensado es en una noción que era como la inversión del obstáculo. Esto que nosotras cuando empezamos a laburar tenía que ver con que había muchos obstáculos en base a este tema. No había casi información, había muy pocos documentos que estuviesen disponibles, había muy pocas causas en trámite en ese momento que estuviesen teniendo algún tipo de movimiento, no circulaba tampoco, esas propias causas no circulaban. Sí, bueno, el disparador en ese momento fue la causa de Brusa y Schulman, que como querellante en la causa un poco nos impulsó a seguir el transcurso de las audiencias. Fue una causa que pudimos seguir bastante de cerca. Bueno, había obstáculos de distinto tipo, como dije, para llevar adelante los juicios, inclusive contra los cómplices, toda la complicidad de los operadores jurídicos con la dictadura, y dificultad para probar, digamos, este compromiso ideológico, porque no existían estos documentos. Y además por la propia voluntad de los operadores, porque estos operadores fueron los que permanecieron en la justicia durante muchos años más, todavía tenemos, y eran los que justamente hacían que las causas no pudiesen avanzar y hacen que las causas no puedan avanzar. Y en este sentido, lo que pensaba es que la idea del libro es que el obstáculo ahora lo tengan ellos, digamos. La idea en realidad es que cada vez está habiendo más denuncias, cada vez está habiendo más causas. El dato concreto que nosotras siempre citamos y que es un dato que no es, digamos, es perfectamente contrastable, es que hay un solo juez condenado por delitos de lesa humanidad en el 2014. Y eso no es poca cosa, digamos. Bueno, desde esta idea, un poco con lo que decía Pablo Parenti en su momento, de velar un poco el quién es quién, tal vez desde los juicios intentemos cada vez sancionar y condenar a más operadores jurídicos vinculados con el terrorismo de Estado, pero hasta que ello suceda o hasta que ello no suceda, hagámoslo desde la denuncia. Así que bueno, un poco pretendemos dar a conocer estas historias y que ayuden a algo. Y acá, perdón, pero esto me pareció maravilloso, justo se fue una persona que es Juan Pablo Bogoslavsky y nos dejó un cartelito que dice: Sofía Lucía, felicitaciones, hasta la sentencia siempre. Y la verdad que es un poco eso, si las sentencias no vienen, que vengan las denuncias y las denuncias y las denuncias y nada más. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios? Comentarios. Bueno, buenas noches.
En primer lugar, la felicito por el trabajo. Bueno, me presento, mi nombre es Mariano Magnará, yo soy integrante también del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Durante el año pasado tuve la dicha de trabajar con el doctor Adrián García Lois, fiscal federal, integrante de la Unidad de Derechos Humanos, Jurisdicción Neuquén. Estuve ahí trabajando como secretario cubriendo un interinato. Y durante ese tiempo, que fue hasta diciembre del año pasado, pudimos presentar una solicitud de un pedido de declaración indagatoria a ex magistrados del Alto Valle de Río Negro, como así también de Neuquén, de la órbita federal como provincial, ante el Juzgado Federal de Neuquén. Y digamos, lo que quería comentarles es lo emblemático del caso que está, bueno, en los albores recién de la investigación allá en Neuquén, que demuestra, digamos, la funcionalidad grotesca que había en esa jurisdicción del Poder Judicial al servicio de un gobierno militar sedicioso, que era que justamente el juez federal de aquella época, de Neuquén, bueno, había sido mayor del ejército del comando de la subzona 52 hasta julio del año 1976. La Junta, en aquella época, en julio del 76, lo designa juez federal y él recién se da la baja en el año 1982. O sea, es decir, que no solamente, y también se quedó acreditado en el expediente por testimonios de subordinados de él, que seguía emitiendo calificaciones, porque él cumplía función de auditor del ejército, del comando, calificaba a sus subordinados aún cuando ejercía la magistratura. Bueno, yo hoy por hoy ya no trabajo más ahí en la unidad por una cuestión de que cubría una suplencia, digamos, y ahora es el doctor Adrián García Lois que tiene esta batalla, ¿no?, de tener que tratar de vencer estas resistencias que se van enfrentando. Así que bueno, también yo creo que por el aprecio personal que le tengo también al doctor García Lois, es que bueno, creo que el Ministerio Público como institución, inclusive los organismos de derechos humanos, van a tener que apoyarlo como para que pueda avanzar con la investigación. Nada más, les agradezco. Una cosita que podría agregar mientras aparecen otras intervenciones es que, bueno, sí, es verdad, hay un solo condenado y eso refleja el estado, las dificultades. Pero bueno, también se lograron el procesamiento de 22 exfuncionarios judiciales. Y bueno, esperemos que lleguen a juicio. Algunos están en juicio, como en Mendoza, que son Romano, Miretti y hay alguno más, ¿no? Dos más, porque algunos otros, había un par más que quedaron afuera por cuestiones de salud. Y hay un juicio fijado contra un juez en Santa Fe, Vera Candiotti, por un caso de apropiación de niños. Así que vamos a hacer todo lo posible para que el libro quede desactualizado pronto. Sí, a ver, vale aclarar que no sé si lo hemos dicho, no sé si ha quedado claro, pero cuando nosotros empezamos a laburar con el tema había mucha menos información y había mucha menos activación, por así decirlo, de las causas, y con el correr del tiempo eso ha cambiado. Eso ha hecho que el laburo del último tiempo haya sido mucho más difícil porque hubo que actualizar todo lo que se había elaborado hasta determinado momento y seguir actualizando y actualizando y actualizando. El ex fiscal de Marchi de Mar del Plata, también acá me estaba acordando, acá está justamente el fiscal de Cámara de Mar del Plata, el doctor Adler. Y bueno, también una batalla muy dura. Hoy estamos con el juicio político a Hoff, actualmente juez, suspendido. Y bueno, ustedes pueden leer los diarios, un gran lobby a su favor, encabezado por Estracera, quien le dio el título de campeón de los derechos humanos a Hoff. Así que bueno. Yo quiero muy cortito decir que es un día muy especial, porque hoy se volvieron a detener a los responsables de la masacre de Trelew, que ustedes saben que...
a pesar de todo eso, no se aceptó la recusación de Hoff, que eso también es muy bueno, son las noticias del día. Y además, esto que es, que decía Pablo, que es lo de Mazot. Fue, dice, la primera vez de Vicente Mazot. La primera vez de Vicente Mazot. Tuvo que ir por primera vez, declaró, y afuera lo esperó mucha gente, un acto de enorme justicia al director de Nueva Provincia que tanto daño hicieron con sus medios. Y creo que es importantísimo tener en cuenta esto que está pasando, y también que haya surgido un documento como el de Stigliano, como el coronel Stigliano, que encontraron en los archivos, que cuenta su historia para pedir, no la cuenta por arrepentimiento, sino que se siente tan mal que le dice, bueno, yo tuve que hacer esto y ahora estoy con una situación, estoy enfermo, pero estoy enfermo, sueño en las noches, me despierto. Cuenta la historia de él, que él mismo confiesa que mató 53 personas, cómo las envolvían en nylon, cómo las tiraban al mar, y está contando un pedazo de la historia, uno de los más grandes, de los responsables, y esto creo que abre las puertas para indicarnos que tenemos que luchar mucho más por las aperturas de archivo, muchísimo más, y ahí vamos a tener muchas noticias de jueces, porque también los jueces sabían que se tiraban al mar, la gente lo sabía, se los habían entregado y denunciado. Bueno, entonces ahora a mí me gustaría también que Zamorano hablara algo de Trasera, precisamente, el caso Rabinovich. Te lo pedimos, querido amigo. Dos palabras. Dos palabras como dos garpeñas. Yo comencé la defensa en el caso Rabinovich estando yo arrestado a disposición del PEN bajo la forma de confinamiento territorial en esta ciudad. Yo vine a vivir acá porque el ministro del Interior me ordenó por un decreto que yo tengo que vivir acá. En aquel momento yo salía de la cárcel, venía a esta extrañísima ciudad y entonces tuve que hacer defensas. No terminaba la dictadura todavía y me tocó el caso Rabinovich, donde Trasera era el fiscal acusador en contra de un militante político de izquierda, en este caso, como tantos otros donde intervino él. Y bueno, me tocó librar la batalla ante juez Marquardt, por ejemplo, yendo a la biblioteca de la Corte Suprema a ver con qué numerito estaba el Capital de Carlos Marx, la ideología alemana, para meterlo adentro del expediente, para saber que esos libros no estaban solamente en el secuestro bibliográfico que le habían hecho a Rabinovich, sino que estaban en la Corte Suprema, en la biblioteca, para que puedan leer los jueces, en fin, con diversos ardides como hacemos todos los abogados. La cuestión es que en dos instancias salió mi cliente absuelto y yo afectado a proceso por haberlo insultado al fiscal de Cámara, supuestamente. Entonces ahí se demostró que efectivamente aquel fiscal de Cámara se había pronunciado en habeas corpus por mi propia persona en contra, cosas así. Y después creo que Alicia Pierini nos hizo pelear entre Trasera conmigo en algo que no tiene nada que ver con el eje de la cuestión, ¿no? Sino que apareció Trasera, experto súbito en leyes reparatorias, o sea, en la ley de indemnización a los expresos, en la ley de indemnización a los familiares de asesinados y desaparecidos. Bueno, el asunto es que por añadidura él fue designado por el presidente Alfonsín como embajador para defender la ley de obediencia debida en diversos foros internacionales con su notorio prestigio, y lo hizo efectivamente así, y por eso es que empezamos a tener, mucho después de aquellos hechos del tiempo de la dictadura, ya en la época de Alfonsín, una suerte de pugna donde él tendría toda la de ganar porque él es una alta figura y yo soy un desconocido.
pero lo cierto es que tuvimos que andarnos peleando. A mí me parece que la labor que hizo Estracera en la causa 13, juicio a la Junta, es relevante. Yo apoyé todo ese esfuerzo, como tantos ciudadanos, yo el que menos, y sin embargo estaba el antecedente de él, como de tantos otros, porque hay quienes se preguntan qué proporción de gente del Poder Judicial queda hoy, o estaba hasta los tiempos de la víspera, pues ya pasaron 30 años más, heredado por la democracia, desde el grado de juez para abajo, por ejemplo, que sería interesante, sin perjuicio de que hubo algunos que estuvieron como jueces de la dictadura y tuvieron un interesante esfuerzo justiciero en el tiempo de la democracia. O sea, no estamos denunciando a todos, pero sí aclarando ciertas sucesiones de cosas. Bueno, más no voy a decir. Gracias. Bueno, antes de terminar, también nosotros, y agradeciéndole tanto a estas jóvenes, yo creo que es bueno advertir que así como existió una escuela de las Américas paramilitares, ahora algunas fundaciones han creado una escuela para funcionarios judiciales y están enviando muchas becas para trasladar a estos funcionarios judiciales a esa escuela supuestamente de enseñanza de la justicia. Entonces están preparando otros futuros parecidos a los del pasado. Y creo que en algún momento tenemos que también tener una palabra frente a eso, porque así como nos hemos movido, como no en la Escuela de las Américas, está la Escuela de Policía ahora en El Salvador, que también es de la misma entidad, pero esta escuela es para preparar a jóvenes judiciales, personas que van a tener un papel en la justicia en el futuro, para que sean tan democráticos como se supone que son ellos, los estadounidenses. Son tan democráticos, imagínense que nos prepararon a los anteriores, ahora los nuevos. Por eso es importantísimo salir al paso antes de que las cosas sucedan y empezar a revisar a quién invitan, por qué dan esas becas, y empezar a prohibir esas cosas porque son para marcar a gente hacia el futuro. Y nosotros tenemos un futuro tan extraordinario a partir de estos momentos, con estos jóvenes que tenemos que parar eso antes de que suceda. No, era un comentario que iba en el marco de los agradecimientos que teníamos pensado hacer. No sé si los hacemos ya. Sí. Cerremos con este. Sí. Que nos íbamos a imprimir un dictadito, pero no pudimos. Siempre vamos a apelar a la memoria. Bueno, justo por lo que comentaba Carlos Zamorano, él participó en parte de esta investigación, inclusive cuando yo le mandaba correos electrónicos en su momento, él me dejaba cartas acá en la entrada del Centro Cultural. Muchas gracias por la colaboración. Por aportarnos siempre información y compartir todo su archivo histórico, que fue muy rico para este trabajo. Bueno, a todos los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación, en particular a su director Juan Carlos Junio, que nos acompaña, a los panelistas por estas palabras hermosas y por hacer este acto tan lindo, en particular a Pablo Perel por abrirnos este espacio y por esto. Y a Estela Caloni por el prólogo hermoso que nos hizo y que nos llena de emoción. Esperamos cubrir esas expectativas. Perdón, pero son muchos. A la Secretaría de Investigaciones, al Departamento de Derechos Humanos, Ana, que la verdad que se puso recontra al hombro el año pasado a laburar con nosotros también y escribir el libro. Javi Marín, que estuvo en todo el proceso de edición, y a las chicas de prensa, a Ceci, a Caro, y a Jimena, que estuvieron este último tiempo un montón con... También a todos los compañeros de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, algunos están acá, en particular a Gerardo Echeverri y a Sabrina Antone por
hacernos la corrección y un montón de sugerencias críticas y, no sé, políticas constructivas que fueron muy importantes para el trabajo. ¿Qué me falta a mí? A todos por venir. Sí, a todos por estar acá. A los compañeros de laburo por apoyarnos un montón y por venir y por interesarse en esto. Vale decir que lo que decía Estela al principio era algo que nos hubiese gustado decir, que tiene que ver con el espacio de haber podido, siendo bastante jóvenes y investigadoras y no tanto, digamos, un poco y un poco, poder laburar en esto y poder traerlo acá hoy, digamos, en representación del Centro Cultural, la verdad. Sí. ¿Algún nombre particular que...? Todos saben. A Vicky, por ahí está por allá, que escribió una parte muy linda sobre el juez Mitchell. Bueno, a ver qué más. ¿Qué nos falta? A Pablo Blanc y Fernando Cané, que ahora no están, pero que bueno, que participaron en un inicio de este grupo de investigación. A Pablo Parenti, que nos facilitó también mucho material y que es un poco un marco teórico. ¿Qué más? A todos por venir y por ser nuestros amigos.